capítulo 20. Está en la página de la mayoría de las Biblias, 210. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Versículo 1 al versículo 8, que dice así: cuando salieres a la guerra contra tus enemigos, y vieres caballos y carros, un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, que Jehová tu Dios es contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y será que, cuando os acercareis para combatir, llegaráse el sacerdote y hablará al pueblo, y les dirá: Oye, Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No se ablande vuestro corazón, no temáis, no os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Que Jehová vuestro Dios anda con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Y los oficiales hablarán al pueblo diciendo: ¿quién ha edificado casa nueva y aún no la ha estrenado? Vaya y vuélvase a su casa, porque quizá no muera en la batalla y otro alguno la estrene. ¿Y quién ha plantado una viña y no ha hecho común uso de ella? Vaya y vuélvase a su casa, porque quizá no muera en la batalla y otro alguno la goce. ¿Y quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? Vaya y vuélvase a su casa, porque quizá no muera en la batalla y algún otro la tome. Y tornarán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿quién es hombre medroso y tierno de corazón? Vaya y vuélvase a su casa, y no apoque el corazón de sus hermanos como su corazón. Bueno, hasta acá la lectura tiene que ver esto que vamos a ver hoy, que les voy a compartir, con una palabra que estuve leyendo durante la semana, que me llamó mucho la atención el versículo 8, que fue el disparador, ¿no?, de esta meditación, pero la verdad que es un capítulo muy hermoso, también aplicable para hoy en día, ¿no? Como dice, no es inspirado por el Espíritu, ¿no? Pero en esta página, al menos en la mayoría de las Biblias, dice leyes de la guerra, cómo ellos debían comportarse hacia adentro, digamos, en el pueblo ellos mismos, cómo los sacerdotes debían transmitir un mensaje, incluso los oficiales del pueblo, algunas permisiones para retirarse del frente de batalla y una orden para retirarse también del frente de batalla. Y luego el trato que ellos tenían hacia afuera, hacia los pueblos a los cuales ellos tenían que ir y combatir, ¿no? Como decía el 10, cuando te acercares a una ciudad para combatirla, y continúa, ¿no? Pero es un pasaje también muy, muy aplicable, como dice el versículo 1, cuando salieres a la guerra contra tus enemigos y vieres caballos y carros, un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, que Jehová tu Dios es contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. En la reunión de jóvenes y adolescentes también estamos viendo la armadura del cristiano, y nos dice la palabra en Efesios 6 que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, señores de este mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Dice la palabra que la lucha está, la lucha es, y seguramente si ignoramos que existe esa lucha, estemos siendo derrotados, ¿no? A veces personificamos la lucha en otras personas, ¿no? O pensamos que la lucha o enemigos son otras personas. Y por errar la interpretación de los enemigos contra los cuales combatimos, perdemos la batalla, ¿no? Es un paso principal, parece muy básico, pero necesitamos poder identificar a nuestro enemigo, porque así lo vamos a conocer, y porque conociéndolo vamos a saber que es mucho más fuerte que nosotros. Podemos llegar a pensar también cómo combate, las estrategias que utiliza, y así poder defendernos y su punto débil, cómo poder atacarlo.
Y como leía, ¿no?, el versículo 1, trae a la memoria en primer lugar cómo ellos habían sido rescatados de la tierra de Egipto. Y sabemos que el Señor, cuando nos intima a la fe, o nos invita, mejor dicho, a la fe, no lo hace contra la nada misma, digamos, por así decir, porque sabemos que la fe es ver primero para luego, creer primero para luego poder ver. Pero el Señor también nos trae a la memoria, como dice también el Salmo, no recuerdo el número, pero que dice: traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Y nosotros tenemos un problema, yo tengo un problema. La falta de memoria en las cosas que el Señor ha obrado impide muchas veces que yo pueda mirar con esos ojos de la fe y confiar en el Señor. Hoy leía también en Marcos, luego que el Señor hace la multiplicación de los panes y de los peces, como posteriormente a eso los discípulos se ponen en la barca, ¿no?, para ir al otro lado del lago, y el Señor calma la tempestad. Y nos dice la palabra que ellos estaban ofuscados, o sea que no habían considerado lo de los peces y estaban ofuscados sus corazones. Es decir, estaban de tal manera fuera de sí que impedía eso razonar con claridad. Y eso es realmente lo que nos pasa a nosotros tantas ocasiones, ¿no? Que no podemos razonar, no podemos pensar. El enemigo es tan grande que nos amedrentamos. El enemigo es tan grande que no emprendemos ni siquiera la batalla, podemos llegar a huir, pero el Señor quiere otra cosa para nosotros. Como digo, considerando, como dice Efesios 6, que la batalla la ignore o no la ignore, la batalla siempre está, siempre está. Y la lucha es contra un enemigo muy poderoso. Pero hermanos, ¿sí?, pensemos qué situación les trae a la memoria al pueblo. Más allá que era una generación que también había vivido esto, muchos, ¿no? Como dice: el cual te sacó de tierra de Egipto, la liberación del pueblo de Israel, del pueblo de Egipto, pero en la situación en la que ellos se encontraban una esclavitud, una situación de precariedad total, completamente aplastados en todo sentido. Es distinto cuando uno enfrenta a un enemigo cuerpo a cuerpo sin haber estado subyugado por ese enemigo. Pero ellos tenían años de esclavitud, y la mente de esclavo es una de las cosas más violentas para la integridad de un ser humano, porque el que es esclavo aprende que no tiene ningún tipo de derecho, ningún tipo de iniciativa ni voluntad propia. Incluso si su amo lo quería, podría llegar a ser muerto sin ningún tipo de reclamo. No tenía propiedades. Ni siquiera a veces podía llegar a construir una familia, porque en algunos casos, en la antigüedad, ¿no?, los bebés podrían llegar a ser vendidos, incluso acá, ¿no?, como los varones eran muertos, los hijos varones, como nos dice el comienzo también de este libro. Y si el Señor hizo ante esa situación de precariedad e imposibilidad completa y total de liberación, porque ni siquiera pensaban que podían llegar a ser libres, ni siquiera, pienso yo, ¿no?, en esta situación de esclavitud, se pensaban que ellos podían llegar a hacerlo así. Cómo el Señor los rescató con la mano poderosa, con las plagas, todo lo que sucedió cuando cruzaron el mar Bermejo, cómo fue abierto. Realmente es una figura hermosa de la salvación, del rescate en la situación de precariedad y servicio total, como dice la palabra: si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. De la cárcel en la cual nosotros nos encontrábamos, sin conocer aquello nuevo que podíamos llegar a tener como objetivo. Porque ni siquiera pienso que el pueblo de Israel tenía como objetivo, en muchos, no la libertad, en algunos sí, pero pensemos que la mente de esclavo, lo poderosa que era. Si esa liberación sucedió, más allá de la forma en la que sucedió, cómo el Señor
no va a tener poder también para enfrentar todas las cosas. Por eso siempre tenemos que traer a la memoria cómo el Señor nos rescató, como dice nuestra vana conversación, y nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Una obra más portentosa que esa. Quizás algunos hayamos nacido en hogares cristianos, pero otros no. Y quizás en aquellos que no nacieron en hogares cristianos pueden quizá comprender cabalmente o mejor el alcance de lo que estoy diciendo. Pero es quitar de las garras de Satanás a alguien que se encuentra preso para que pase a nunca dejar de estar en la mano del Señor. Como dice, nadie las arrebatará de mi mano, a las ovejas del Señor. Si esta liberación ocurrió, y si esto yo lo traigo a la memoria, o todas las cosas que el Señor ha hecho por mí, ¿cómo yo podría llegar a tener temor? Pero fíjense también el mensaje que recibiría el pueblo una vez enlistado o preparado para la batalla. Los sacerdotes tenían que dar un mensaje. Y pensemos nosotros que en cierta manera el Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes, como dice su palabra, por su completa gracia, no por mérito, desde ya. ¿Qué es un consejo también que nosotros podemos dar? ¿Qué mejor consejo y qué mejor palabra de ánimo que la que relata el versículo 20? El capítulo 20, versículo 3 en adelante. Oye, Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No se ablande vuestro corazón, no temáis, no os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Que Jehová vuestro Dios anda con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. En primer lugar, el sacerdote daba un contexto. Oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. Ese es el contexto. A veces nos encontramos y a mí me pasa mucho, ¿no? Tan revolucionados, tan ofuscados, como decía al comienzo, que perdemos el contexto, perdemos que esto es una batalla espiritual y a veces tenemos que frenar y pensar, bueno, esto que me sucede es una batalla, porque a veces lo ignoro. Y si no freno, como a veces se dice, no parar la pelota, frenar para entrar en contexto. Os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. Entonces ahí voy a poder pensar mucho mejor y con claridad también, ¿no? Y el consejo hermoso, no se ablande vuestro corazón, no temáis, como dice Isaías, ¿quién eres tú para que tengas temor del hombre? Y del Hijo del Hombre que por heno será contado. Ofende al Señor también, el temor hacia el hombre propiamente dicho. Al hombre no se le teme, no se le teme. Ni si, dice la palabra, temed a aquel que puede, creo que dice, echar vuestra alma en el infierno. Al Señor se le teme, nada más, ni siquiera al diablo se le teme. Y nos dice la palabra también, ¿no? El motivo del porqué. Que Jehová vuestro Dios anda con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. Cuando leo este tipo de pasajes, que está lleno la palabra, y si está lleno es por algo es que está lleno, ¿no? Lo necesitamos, tanto como traer a la memoria como para saber y animarnos para poder enfrentar. Porque no hay nada peor que alguien débil enfrentando a un enemigo más poderoso que él. Tiene la derrota asegurada, si no reciben ayuda externa, ¿no? Pero Jehová anda con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos. Y esto quería decir. Siempre que leo estos pasajes me acuerdo de la pelea de David con Goliat. Es un pasaje muy conocido incluso para las personas que no son cristianas también, ¿no? Obviamente estaba todo fuera de toda discusión, todas las probabilidades estaban en contra de David, no había nada a lo que David pudiera echar mano en lo humano para vencer a semejante enemigo, a semejante gigante, poderoso en todo hasta la armadura, ¿no? Pero David pensaba algo mucho más allá, y cómo a veces necesitamos como censurar nuestros propios sentidos para poder animarnos en la fe y leer la palabra, porque la palabra es lo que provoca la fe, el oír de la palabra de Dios. Y así como
como el Señor nos quiere poner una armadura, el diablo nos quiere quitar la armadura, nos quiere desarmar. Y la manera es esta también, que veamos con nuestros ojos a nuestros enemigos, que nos pongamos medrosos, temerosos, y empecemos a perdernos, a desenfocarnos, que el Señor nos tiene que decir, os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. Y pensemos en esto también, porque el enemigo es muy astuto. Y si, yo pensaba, ¿no? Y se ha dicho también en muchas ocasiones, cuando hay una guerra, una herida en cualquier parte del cuerpo puede no ser mortal, pero si el enemigo apunta a la cabeza y hiere en la cabeza, la herida es mortal. Por eso el Señor nos llama a ponernos el yelmo de salud. ¿Cómo pienso? ¿Cómo razono? La Biblia tiene que ser mi medida, ¿no? Mi regla de pensamiento. Fuera todos mis conceptos. Y así el Señor también me hará estar fuerte para la batalla. Pero más allá de las causas que menciona a partir del versículo 5, y como también mencionaba al comienzo, el versículo 8 me llamó mucho la atención, porque fíjense que uno dice, bueno, el versículo 5, 6 y 7 podría llegar a ser una causa justa para que uno rompa filas de la batalla y se vuelva para su casa, pero circunstancias que no tenían que ver necesariamente con uno mismo o únicamente con uno mismo. Pero el versículo 8 sí. ¿Qué dice? Tornarán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso y tierno de corazón? Vaya y vuelva hacia su casa, y no apoque el corazón de sus hermanos como su corazón. Obviamente, ¿no? Imagínense un ejército que eran pocos, o quizá no pocos, pero eran muy débiles en comparación con su enemigo, que tenía carros, caballos, ¿no? Y los de corazón apocado comenzaban a transmitir sus pensamientos de desánimo a su corazón apocado, a apelar al sentido de la vista hacia sus compañeros, que empiecen a ver cómo el enemigo era poderoso y cómo perderían. La batalla está perdida de antemano. Pero fíjense esto también, cómo él lo deja muy en claro acá, y me llamó mucho la atención, porque no es que dice, vos tenés corazón apocado, andate para la batalla, lo deja librado individualmente. Quien es hombre medroso y tierno de corazón, vaya y vuelva hacia su casa. Y también me acordaba de Gedeón, ¿no? Este juez que habían estado en esa época, el pueblo de Israel, digamos, siendo prácticamente preso o invadidos por los madianitas durante muchos años, creo que eran 7, si mal no recuerdo. Cómo Gedeón enlistó a muchos para la batalla, pero el Señor fue limpiando. El Señor fue limpiando hasta que quedaron 300 nada más, ¿no? Y cuando ellos llegan a la montaña, ven en la llanura un ejército enorme de madianitas que después se hieren entre ellos y no necesitaron, los que estaban con Gedeón, ir a pelear cuerpo a cuerpo. Pero también necesitamos darnos cuenta que la batalla no es nuestra y cómo Gedeón tuvo que tener una enseñanza también. Fíjense que cuando el ángel de Jehová se le presenta y le dice, Jehová es contigo, varón esforzado, él dice, Señor mío, si Jehová es con nosotros, ¿por qué nos han sucedido todas estas cosas? Y es un versículo largo, ¿no? Pero cómo él necesitó también ser esforzado, y el Señor tuvo misericordia, con el vellón de lana seco, con el vellón de lana mojado. Cómo él escuchó que los madianitas hablaban entre sí, que ellos creo que le contaban un sueño, uno al otro, y se decían entre ellos, esto no es sino la mano de Gedeón. Jehová nos ha entregado en sus manos, ¿no? Si tenemos corazón apocado, no servimos para la batalla. Realmente no servimos, porque fíjense lo que es la mente también, lo que provoca esto en el corazón es un debilitamiento ya de antemano. Pero lo peor de todo es que si nosotros también juntos, en cierta manera, tenemos una lucha que dar en la iglesia siempre, para predicar el Evangelio. Pero si nosotros nos apocamos entre nosotros mismos, nos estamos debilitando nosotros mismos. Pero el Señor dice,
no apoque el corazón de sus hermanos como su corazón. Pensemos en esto también, y en la voluntad del Señor. ¿Cuántas veces yo estoy desanimado y transmito mi desánimo? Estoy enojado, transmito mi enojo. Y quizá lejos de buscar una ayuda realmente, porque necesitamos ayudar entre nosotros, lo transmito de tal manera que termino sembrando en el corazón de mis hermanos lo que a mí negativamente me pasa. Seamos sabios en esto también, hermanos. Si no puedo yo, digamos, animarme o que no desanime el corazón de mis hermanos, porque esta es una de las causas por las cuales el Señor los mandaba a la casa. Los mandaba a la casa, no servían para la batalla. El Señor nos llama a esforzarnos, nos ha dado todas las herramientas. Como dice acá, acordémonos del Señor que nos sacó de tierra de Egipto. Traigamos a la memoria las cosas en las cuales el Señor nos ha librado y cómo en oración hemos recibido respuestas. Traigamos a la memoria y animémonos también, porque no es nuestra la batalla, así como con Gedeón, con 300, un ejército enorme fue vencido. La batalla no es por nuestras fuerzas. A veces necesitamos darnos cuenta que todas las probabilidades están en contra y que no hay nada posible hacer para que nos entreguemos en la mano del Señor, seamos vencidos, dejemos de luchar nosotros mismos y vayamos atrás del gran capitán que va delante nuestro, peleando por nosotros. Porque dice el versículo 4, la verdad que el versículo 3 y el versículo 4 podría ser textos que podríamos escribirnos y tenernos como lema para nuestra vida espiritual. El versículo 4, Jehová vuestro Dios anda con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvarlos. El Señor es aquel que venció y nosotros podemos participar de esa victoria, como dice Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas, hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. ¿Tenemos pruebas? Sí que tenemos pruebas. Si no siento que tengo pruebas, probablemente esté ignorando que la lucha existe y probablemente esté siendo constantemente vencido. El Señor nos llama a una vida de victoria, una vida de libertad en Cristo Jesús, que podamos disfrutar y animarnos entre nosotros para ayudar al de corazón apocado también, ayudarnos entre nosotros, porque nos necesitamos, como también dice la palabra, ¿no? Nos necesitamos, que si dos anduvieren juntos, mejores son dos que uno, porque si uno, como dice la palabra, ¿no? Si uno tuviere frío, los dos se calentarán, ¿no? Como también nos podemos ayudar en esto, ¿no? Y es parte de la vida cristiana en la hermandad. Pensemos en esto, ¿no? Y traigamos a la memoria y animémonos si nos encontramos en luchas o en batallas, que la victoria está dada de antemano. Solo tengo que ir y hacerla para que el Señor me la pueda obtener. La Biblia está llena de bendiciones. Solamente están preparadas para aquel que por fe se las apropie. Que el Señor nos bendiga. Vamos a pasar unos momentos de oración.